nosotros reconocemos a toda la proveeduría de excelencia del 2025. ¿Qué opina usted de esta labor? Yo creo que cualquier reconocimiento siempre es bienvenido. Y si se trata de reconocer a quienes han proveído, ¿no? Entiendo que diferentes servicios, Claro. que bueno, siempre es un incentivo importante. Y yo diría que como parte de este reconocimiento también habría que recordarles que también todas estas proveedurías tienen la responsabilidad social con la que tienen que cumplir. El día de hoy nos encontramos en la Cámara de Diputados. Nos acompaña el diputado Jaime López Vela, presidente de la Comisión de Diversidad. ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí con el gusto de recibirlos. Muchísimas gracias, diputado. Pues bueno, nos gustaría iniciar esta entrevista conociendo un poquito de su trayectoria y cómo es que llegó a ser diputado. Bueno, yo soy Jaime López Vela, soy hoy diputado federal, pero pues la historia de mi vida pasa por la lucha social en la que siempre he participado desde muy joven. Me formé primero como licenciado en administración por nuestra máxima casa de estudios, por la UNAM, y luego cursé una segunda licenciatura como licenciado en Derecho por la UNAM también. Durante muchos años he litigado como abogado en el ámbito del derecho público y privado internacional. Y bueno, la vida, las situaciones que viví en lo personal también de discriminación y de homofobia me llevaron en algún momento a hacer una reflexión de qué medidas existían para proteger a nuestra comunidad, a protegernos frente a estos actos de discriminación. Y pues eso me llevó a generar la creación de una organización, Agenda LGBT, desde donde durante más de 20 años hemos impulsado las iniciativas de ley y las políticas públicas que hoy están vigentes, como el derecho a la identidad de género, como la tipificación de las agresiones y homicidios, estos crímenes de odio, como el alto que le hemos puesto a los ECOSIG, y por supuesto el matrimonio igualitario y nuestro derecho a la adopción y muchas más, que hoy con mucho orgullo pues son parte ya del derecho positivo mexicano, están en vigor y son una realidad para millones de personas en México. Claro, sí, y bueno, sobre esto que nos comentas es muy importante. Usted como diputado, ¿cuáles son las iniciativas que se han tomado como principal o más importantes dentro de la comisión para tener lo que es esta igualdad de género, borrar estas discriminaciones en las diversas comunidades? Bueno, las poblaciones de la diversidad sexual y de género hoy estamos pugnando por una reforma constitucional, una reforma que reconozca el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y a la no discriminación por orientación sexual, identidad de género y características sexuales, lo que haga que el universo de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y personas no binarias estemos reconocidos desde el cuerpo constitucional. Ya en esta legislatura, la 66, hemos logrado el derecho constitucional, el derecho sustantivo para las mujeres, la igualdad sustantiva desde la Constitución. Y hemos logrado estas grandes transformaciones que por un lado nos heredara el gobierno del presidente López Obrador, que fueron retomadas por la doctora Claudia Sheinbaum y a la que se han sumado otras más. Y hoy es la iniciativa principal que tenemos aquí desde esta comisión, lo que daría pie a que una vez reconocida esta reforma constitucional podamos tener una ley general para nuestra población y de esta manera pues que exista una autoridad central que como el resto de las poblaciones, las mujeres, los jóvenes, los indígenas, las personas con discapacidad, tengan una autoridad central que atienda a la población en general.
Claro, y bueno, ahorita en la actualidad todavía sigue siendo un impacto este tema de las comunidades. Muchas veces la gente no tiene el conocimiento de todo esto como ya está dentro de la Constitución. Y bueno, muy independiente de las iniciativas, ¿cuáles son los desafíos que se encuentran principalmente y qué otras instituciones gubernamentales apoyan este tipo de iniciativas? Las personas LGBTIQ+ enfrentamos este triste problema de Claro, segregación, exclusión, discriminación, que seguimos viendo de muchas maneras. Un problema que empieza por, incluso desde el hogar, cuando claro. los padres confirman la identidad sexual de una persona LGBT, lo más seguro es que termine expulsado, agredido de su propio hogar. Esta exclusión luego transita al ámbito de lo educativo en la escuela. Una niña masculinizada o un niño femenino van a ser el objeto de agresiones todo el tiempo. Y luego nos enfrentamos a otra serie de problemáticas: la falta de oportunidades laborales, el que no te renten incluso una casa, Claro. en fin, y la pandemia del VIH-Sida, que sigue presente y que afecta de manera muy importante a nuestra comunidad. A lo que se suma, por cierto, también este alto índice de intentos de suicidio, Claro. porque una vez que has vivido el rechazo, que vives la exclusión, pues tu autoestima está destruida. Entonces, todo eso genera una serie de crisis que en muchas ocasiones lleva a estos pensamientos suicidas. Entonces, el máximo reto para nosotros es lograr que se instaure la educación integral de la sexualidad a todos los niveles de nuestra formación educativa, para que se entienda por qué existe esta diversidad sexual, a qué obedece, y que se entienda también que lo único que pedimos es vivir en libertad, en igualdad y sin discriminación. Claro, y así como lo menciona, muchas veces viene desde el hogar. Bueno, de hecho, principalmente Ahí viene desde ahí empieza el el rechazo. problema, sí. Claro, y tocó un tema muy importante sobre la pandemia que está ahorita actualmente, que sigue siendo con mucho impacto lo del VIH-Sida. ¿Cómo ustedes desde la parte de la Cámara promueven lo que es la salud para estas comunidades vulnerables? Bueno, hay que recordar que en efecto la pandemia del VIH-Sida sigue presente en México y que las poblaciones más afectadas por la pandemia son las poblaciones de HSH, se denominan, que son hombres que tienen sexo con hombres. Porque no todos los hombres que tienen sexo con hombres se identifican como gays o como bisexuales. Entonces se ha tenido que desarrollar este constructo. Pero al lado de eso también las mujeres trans son otras de las poblaciones clave más afectadas. Y frente a ello, ¿cuál es el problema que tenemos? Bueno, son dos, yo diría, los estructurales. Por un lado, o tres, decía yo. Uno, la falta de educación integral de la sexualidad. Dos, el estigma que sigue prevaleciendo en la sociedad porque no se entiende, ¿no?, que a partir de vivir con esta condición de salud seamos parte de estas poblaciones afectadas. Y vivir con VIH sigue siendo un estigma. Las personas tienen dificultad para acercarse de manera oportuna a los servicios de salud, y frente a ello seguimos viendo casos de muertes por SIDA que ya no deberíamos de ver, porque hoy, a diferencia de cuando surgió la pandemia en los años 80, vivir con VIH es vivir con una enfermedad crónica. Claro. Y los tratamientos antirretrovirales son suficientemente potentes para poder vivir con una buena calidad de vida. Sin embargo, el estigma, pues es lo que hace que justamente no logremos atender de manera oportuna la salud de las poblaciones más afectadas. Entonces son estos tres elementos: la falta de educación integral de la sexualidad, la falta de campañas específicas contra el estigma y por supuesto la atención oportuna que debe de haber para una persona que vive con VIH, para que de esa manera no desarrolle el SIDA y pueda vivir una vida de calidad como se vive con otras enfermedades.
Claro, diputado, ahorita que toca el tema de las campañas, ¿ustedes dentro de la Cámara trabajan con otras organizaciones para promover justamente estas campañas o cuáles están ahorita en la actualidad 2025? Porque como lo menciona, los casos siguen siendo muchísimos, casos de muerte que siguen reportándose. ¿Ustedes desde este lado cómo trabajan este tipo de campañas? ¿Cómo lo trabajan con otras instituciones? En estricto sentido, quien realiza estas campañas es el propio CENSIDA, que es el Centro Nacional de Atención al VIH-Sida. Y desde esta legislatura y desde la Comisión de Diversidad hemos propuesto un nuevo modelo de atención al VIH, que parte, entre otras cosas, de retomar estas campañas, de incidir de manera distinta a como hemos comunicado ahora, para que pues la gente sepa que si eres parte de una población afectada, puedas atenderte, para que una persona que tuvo una relación sexual de riesgo sepa qué puede hacer frente a la eventualidad de que pudiera estar infectado, para que una persona de manera constante pueda hacerse una prueba rápida, utilizar un condón, saber que hoy además hay enfermedades relacionadas al VIH que tienen un gran impacto, que son la sífilis, que son la hepatitis C, y en fin, tenemos que tener conocimiento de toda esta realidad que sigue vigente en nuestra comunidad y en nuestro país, y de esta manera atenderla de manera puntual. Y una cosa que es importante, hay que saber que en México el 80% de la población afectada por la pandemia del VIH-Sida, de acuerdo a los datos del propio CENSIDA, es este grupo HSH, y en 20% las mujeres. Entonces hay que tener conocimiento de todo esto para tomar las precauciones debidas y atenderse. Hoy el VIH-Sida tiene una atención médica que permite vivir con una buena calidad de vida. Bien, diputado, pues bueno, todo esto que nos comenta es de mucha enseñanza y como dices tú, estaría perfecto que estaría dentro de la educación y posteriormente que también los padres de familia tuvieran más conciencia de cómo apoyar a sus hijos o hijas. Sí, es importante que esta educación integral de la sexualidad de la que hablamos implique también a los padres, porque las tragedias que vivimos por la falta de educación integral de la sexualidad tienen que ver con un embarazo no planeado, con un embarazo no deseado, con el abandono de un infante, con una infección de transmisión sexual como el VIH-Sida, con intentos de suicidio, con divorcios incluso, ¿no? Con situaciones que, con los embarazos a temprana edad. Y todas estas tragedias que seguimos viendo, pues hoy es tiempo de ponerles un alto y de irles poniendo fin, para que podamos disfrutar de la vida sexual libre, placentera, a partir de la salud sexual. Claro, sí, y aparte también es una educación que es muy importante. Muchas escuelas dejaban de hacerlo, de hablar con la parte de la sexualidad con los alumnos porque pensaban que motivaban más estas tragedias, pero posteriormente creo que también es muy importante hablarles sobre la educación y cómo ser responsables ante estos actos. Es al revés, fíjate, qué bueno que mencionas eso, porque las cifras sobre la educación integral de la sexualidad demuestran que una persona que ha recibido educación sexual desde temprana edad inicia la vida sexual a una edad más elevada. ¿Por qué? Pues porque ya resolvió todas esas dudas y esas preguntas que tenía en torno a la sexualidad, a lo que siento, a lo que pienso, al sueño que me atormenta, ¿no? A esto que estoy sintiendo de una persona para otra. Y entonces retardamos el inicio de la actividad sexual. Mientras que cuando no se tiene educación de la sexualidad, pues entonces ahí es donde vemos a muchachitas, jovencitas desde los 10, 12 años embarazadas con este problema tan grave y vemos este número de infecciones de transmisión sexual en jóvenes, cada vez más jóvenes que inician su vida sexual pero sin protección, sin información, sin acompañamiento, y eso es lo que tenemos que detener para que la juventud y la población en general viva
su vida sexual libre, activa, placentera, pero sin tener que caer en todas estas problemáticas. Claro, bueno, diputado, nosotros tenemos una labor como casa editorial apoyando al movimiento Morena. Nosotros reconocemos a toda la proveeduría de excelencia del 2025. ¿Qué opina usted de esta labor? Yo creo que cualquier reconocimiento siempre es bienvenido. Y si se trata de reconocer a quienes han proveído, ¿no? Entiendo que diferentes servicios, Claro. que bueno, siempre es un incentivo importante. Y yo diría que como parte de este reconocimiento también habría que recordarles que también todas estas proveedurías tienen la responsabilidad social con la que tienen que cumplir, ¿no? Claro. Ser proveedurías en donde los empleados tengan derechos laborales plenos, que no estén sujetos al outsourcing, que sean respetados sus horarios, que tengan derecho a acceder a un ascenso, a la capacitación, que puedan disfrutar plenamente de sus vacaciones, en fin, que sean espacios en donde, con base en la política de la 4T, las personas puedan tener un trabajo digno, un trabajo bien remunerado y un trabajo con todas las prestaciones que hoy desde esta Cámara de Diputados hemos votado para que sean realidad en todo nuestro país. Hay que decir, el salario mínimo hoy se ha incrementado como nunca, se han incrementado el periodo de vacaciones, hoy las empresas tienen el derecho a la libertad sindical, en fin, hay muchas luchas que se han conquistado y todavía de manera más reciente, la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, acaba de confirmar que vamos por esta iniciativa de reducir la jornada laboral a 40 horas. 40 horas. Entonces estas proveedurías, yo haría votos para que ellas atendieran todos estos principios y que fueran ejemplos de excelencia, ¿no? Claro. De cómo se puede trabajar a partir de todos estos marcos legales que hemos construido para que nuestra ciudadanía pues disfrute de estos derechos, los haga valer, los haga realidad y que seamos cada vez no solo más productivos, sino más felices también trabajando en estas proveedurías. Claro. Bueno, diputado, ¿algún mensaje que quiera mandar a Publicaciones 4T? Pues decirles que desde la Comisión de la Diversidad, aquí en esta 66 legislatura, estamos abiertos, atentos, tenemos un módulo virtual para atender a la comunidad y además pues tenemos una serie de actividades constantes, les pedimos que sigan nuestras redes para que participen en ellas, para que se ayuden de todo este trabajo que hacemos y que permita esto salir del closet, mostrarse con dignidad, conocer los derechos, defenderlos y seguir ampliando, porque siempre habrá un estado mejor por el que tengamos que luchar. Muchísimas gracias, diputado, y también muchísimas gracias por recibirnos aquí en la Cámara y poder tener esta entrevista y platicar y conocer más sobre las funciones que se están llevando a cabo. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias.